Hola, a continuación voy a presentarles un caso en el cual vamos a trabajar los conceptos de balance hídrico. La idea con este ejercicio es poder relacionar conceptos de precipitación, evapotranspiración y la capacidad que tiene un suelo para retener humedad y así poder calcular cuántos son los requerimientos reales de riego que podríamos tener para este cultivo en específico. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar un caso real, el cual vamos a explicar a continuación. Se nos dice que se nos contrata para realizar una consultoría sobre balance hídrico en Australia, en la siembra del cultivo de la caña de azúcar. La finca tiene un suelo arcilloso de 100 hectáreas. Este dato es importante con respecto al suelo, porque al indicarnos que es un suelo arcilloso ya sabemos mucho sobre su capacidad para retener humedad. Luego nos indican que la fecha de siembra es el 1 de junio y los datos climáticos son entregados a continuación. Voy a hacer hincapié en la fecha de siembra. Nos habla de que es el 1 de junio. Por lo tanto, esto es una referencia para que cuando arranquemos el balance hídrico, arranquemos a partir del mes de junio, puesto que es el primer mes de producción que vamos a tener en nuestro cultivo. Paralelamente, nos dan los datos climáticos, donde nos dan temperaturas máximas, mínimas, humedades, vientos, insolación y radiación para cada uno de los meses. A partir de estos datos, fue calculado por el método de Pettman-Monti la evapotranspiración potencial y se nos da, ya claro, en milímetros por día y además se nos da la precipitación del mes que fue determinada en la estación climática. Muy bien, para entrar en materia, nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar qué hay atrás del concepto del balance hídrico, viéndolo realmente como un balance y viéndolo como un proceso, como un flujo. Entonces, yo a continuación, en estas dos imágenes, lo que presento es una imagen que explica el proceso y a la derecha lo que tengo es un diagrama de flujo de cómo deberíamos describir las fórmulas en un Excel para poder realizar los resultados o determinar los resultados. Muy bien, lo primero que nosotros tenemos es valores de precipitación, de evapotranspiración y de ETR, así como la lámina de suelo. Lo que está aquí viene dada como un valor dado. Y lo primero que tenemos que calcular es lo que aparece en azul, que sería las precipitaciones y las escorrentías. ¿Por qué es lo primero? Porque si yo sé que todo lo que a mí me llueve, no todo se va a convertir en una lluvia efectiva. Parte de esta agua yo la voy a perder por un proceso de escorrentía. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos nos da nos define una metodología para hacer este cálculo de la precipitación efectiva y la escorrentía. Ellos lo que nos dicen es lo siguiente: si la precipitación total es mayor que el 0.9 por la evapotranspiración potencial elevado al 0.75, si eso es verdadero, la precipitación efectiva será el 75% de la precipitación total y la escorrentía la veremos como la precipitación total menos la precipitación efectiva. Luego, si esto no es verdad, solución negativa, entonces la precipitación efectiva será igual a la precipitación total y en este caso no tendríamos escorrentía, porque como precipitación total es igual que precipitación efectiva, entonces la escorrentía sería igual a 0. Bien, una vez de que hemos podido calcular nuestra precipitación efectiva, tocaría ahora determinar si estamos bajo una condición de déficit o no. Lo primero, si la precipitación efectiva es mayor que el ETR, es decir, si la precipitación que tengo para cumplir los procesos fisiológicos es mayor que el requerimiento fisiológico, entonces definitivamente podemos tener capacidad o tenemos un sobreexceso de agua y entonces parte de esa agua se verá retenida en los suelos, que es el proceso que tengo aquí hacia la derecha. Si fuera negativo, quiere decir que tengo menos precipitación efectiva que evapotranspiración, por lo tanto estoy en una condición de déficit y no retengo humedad. Me brinco el proceso y todas las retenciones en el suelo y toda la percolación
vendría a ser igual a 0. Ahora bien, tengo la ruta positiva. Si yo tengo más lluvia que evapotranspiración, entonces la idea es cuánto del agua me queda retenida en el suelo. Yo voy a separar la retención del suelo en dos formas. Una, la retención de humedad en el estrato superior, que es la que está aprovechable por las raíces, y otra porción que va a superar la profundidad de acceso de las raíces, y entonces esta agua realmente la estoy perdiendo del proceso, y es la que vamos a conocer como percolación profunda. Bien, eso quiere decir que si la precipitación efectiva menos el ETR es mayor que la lámina que el suelo puede retener, si esto es mayor, quiere decir que lo que yo voy a retener es lo máximo que el suelo puede retener, y el exceso de agua se me va a convertir en percolación profunda. Luego, si esto no es cierto, lo que cual quiere decir que tengo el exceso de agua de precipitación efectiva menos evapotranspiración real es menor que lo que el suelo puede retener, entonces lo más que puedo hacer es retener una porción del agua y finalmente no tengo percolación. Siguiendo las flechas, lo que me quedaría sería determinar en todos los casos la precipitación, el déficit. Para saber el déficit hay una relación muy sencilla. Si la precipitación efectiva es mayor que el ETR, quiere decir que si esto es cierto, no hay déficit. Entonces el déficit es igual a 0, no tengo mayor que eso. Pero si yo tengo más ETR que precipitación efectiva, quiere decir que estoy en deuda. ¿Y de cuánto sería entonces mi déficit? La falta que tengo entre la precipitación efectiva con respecto al ETR, tal como está escrito en estas fórmulas. Sé que esto es un poquito enredadito cuando lo vemos en el diagrama, por lo tanto preferiría que vayamos resolviéndolo paso por paso en el ejercicio. Antes de arrancar, yo lo que he construido es una plantilla de Excel convencional para poder hacer los cálculos de balance hídrico, los cuales la voy a escribir como de forma computacional para que se vuelva realmente como un programa de trabajo, donde todos los datos que yo tenga en azul son datos que yo puedo introducir y luego automáticamente todos los que voy a tener en negro van a quedar automatizados para que podamos seguir resolviéndolos en otros ejercicios. Lo primero que hemos hecho es identificar las características del suelo. Como sabemos que es un suelo arcilloso, sabemos que los suelos arcillosos típicos tienen una capacidad de campo que ronda el 35.6% en base a peso, un punto de marchitez permanente de 25% en base a peso, una densidad de 1.31 y por ser el cultivo de caña de azúcar, la profundidad efectiva de raíces será de 350 milímetros. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo de la lámina máxima. En este caso, como sabemos, la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente dividido entre 100 y multiplicado por la densidad, lo que me estaría dando sería la lámina que tendríamos en términos de volumen, la lámina porcentual en términos de volumen, que multiplicada por la profundidad efectiva de las raíces me vendría a dar la lámina máxima del suelo. Esto quiere decir que este suelo en los primeros 350 milímetros, en los primeros 35 centímetros, va a tener la capacidad de retener 48.6 milímetros. Muy bien. Ahora hemos ordenado todos los datos en función de los datos de entrada, los datos de clima corregidos y cálculos de retención del suelo y los excesos. Finalmente he acomodado la parte del balance en otro cuadro en la extrema derecha. Los datos los traje del caso, donde tengo los valores de precipitación, solo que observen un detalle. Muchas veces nos vemos tentados, siempre cuando hacemos cálculos con datos calendarios, a siempre arrancar con enero como el primer mes, pero
en los balances hídricos tengamos conciencia que el primer mes es el mes de siembra, puesto que después de todos los procesos de labranza hemos secado el suelo, entonces no tenemos humedad disponible de los meses anteriores, entonces el mes de arranque siempre será el mes de siembra. Por lo tanto, estamos colocando junio como primer mes y de esta forma tengo los valores de lluvia que vienen de la tabla anterior. Los valores de evapotranspiración potencial en la tabla donde vienen los datos aparecían en milímetros por día. Por lo tanto, lo que hicimos aquí fue multiplicarlo por la cantidad de días que tiene el mes para de esta forma determinar la evapotranspiración potencial en milímetros mes. Los valores de Kcs que tengo los he tomado de la FAO y del manual de curso, donde también aparece resuelto la curva de Kc de la caña de azúcar. Entonces, básicamente lo que he hecho es transcribirlos y estamos listos para arrancar con el proceso de cálculo. Muy bien. Lo primero, voy a arrancar con evapotranspiración real porque es una fórmula muy sencilla. Como todos sabemos, va a estar dada por la evapotranspiración potencial multiplicado por el Kc. Muy bien. Esto quiere decir que aquí estamos teniendo el primer valor de evapotranspiración real. Ahora voy a proceder con los cálculos de la lluvia efectiva. Aquí lo que hice fue recortarme el diagrama de flujo que tenía para ponerlo en esta parte de arriba y que podamos irlo visualizando. Entonces, me dicen que para el cálculo de la lluvia efectiva, de la precipitación efectiva, hay una relación que tengo que conocer. Y esa relación es la siguiente, y la voy a escribir como en formato condicional. Acompaño en el manual unas referencias de algunos tutoriales para que ustedes puedan ver cómo trabajar formatos condicionales en Excel. Sabiendo sobre esta metodología, continuamos. Si, en mi caso, mi Excel, que está en inglés, pongo if y me dice cuál es la prueba lógica. Entonces, yo le digo, si la lluvia, porque es la precipitación total, si la precipitación total es mayor que ¿cuál relación? La que aparece a continuación, abro paréntesis, 0.9 multiplicado por la evapotranspiración potencial elevado al 0.75. Cierro el paréntesis. Si esa relación es cierta, ¿qué quiero que haga? Valor si es verdadero. Me vengo a la derecha. ¿Qué es lo que le voy a decir? Que la precipitación efectiva será igual a 0.75 multiplicado por el valor de la precipitación total. Si no, ¿qué valor quiero que me calcule? La escorrentía. Muy bien. Perdón. Si no, quiero que sea el mismo valor de precipitación efectiva. En este caso, la lluvia total sería igual que la lluvia efectiva. Me dice, me faltaba cerrar el paréntesis, eso fue lo que el asistente me dijo que hiciera. Entonces me dice que será igual a 1.6. Eso quiere decir que llueve tan poquito que toda la lluvia se convertirá en lluvia efectiva. Y como sabemos, la escorrentía en ambos casos siempre será igual a la precipitación total menos la efectiva. Entonces, como la precipitación total menos la precipitación efectiva son iguales, voy a tener escorrentías iguales a 0. Una vez que he hecho estas tres fórmulas, voy a permitirme bajar los datos de estas fórmulas. Bajo los datos de estas fórmulas que ya están calculados. Obsérvese en unos detalles interesantes. Por ejemplo, en estos casos donde las precipitaciones se vuelven más grandes, no toda el agua realmente será aprovechable. Parte de ella generará escorrentía y parte de ella se convertirá en lluvia efectiva. Bien. Hasta aquí tenemos el cálculo de los factores precipitación efectiva, precipitación escorrentía y evapotranspiración real.
Por lo tanto, vamos a continuar haciendo el cálculo de los siguientes factores, que son la retención y la percolación.